Conferencia. El sistema normativo andino y su aporte al sistema jurídico occidental. El sistema normativo Expone andino y su Manuel aporte al Alexis sistema Bermúdez jurídico Tapia, occidental. profesor ordinario en la Expone Facultad de Derecho y Manuel Unidad de Alexis Posgrado de la Bermúdez Universidad Tapia, Nacional Mayor de San profesor ordinario en la Marcos. Facultad de Derecho y Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes. Les saluda Alex Ulloa, director académico del SEC, y a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El Sistema Normativo Andino y su aporte al sistema jurídico occidental. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al destacadísimo profesor Manuel Bermúdez Tapia, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. También agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en esta reunión académica. El doctor Bermúdez Tapia es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor ordinario auxiliar de la Facultad de Derecho y de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor investigador en la Universidad Privada San Juan Bautista, afiliado al RENACIC, en el CONCITEC y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Candidato al grado de doctor en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es máster en Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de España, maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Privada de Nuevo Rego, tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tiene estudios de especialización en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Derecho Internacional, Derecho de Familia y Sistemas Jurisdiccionales Comparados en la Universidad de Valencia, Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Salamanca, así como en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Argentina, Universidad de Bolonia y Universidad de Pisa. Es profesor en diversas universidades extranjeras y peruanas, conferencista internacional, participa en proyectos de investigación en México, Colombia, Chile y Argentina, con publicaciones editadas en Tirán Lo Blanche, Editorial Bosch, Editorial Porrúa y UNAM en México. Es autor de más de 30 libros en las especialidades de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Penal, Gestión Pública, Derecho Internacional y Sociología Jurídica a nivel individual, publicados no solo en el Perú, sino también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá y Paraguay. Asimismo, es el primer autor a nivel mundial de publicaciones en las áreas de investigación de derechos lingüísticos, biopiratería y derecho procesal de familia. Registra más de 600 artículos en revistas jurídicas en Hispanoamérica. Es afiliado a la Asociación Mundial de Derecho Constitucional y a la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Manuel Bermúdez Tapia. Bienvenido, apreciado profesor. Bienvenido. Muchísimas gracias, apreciado doctor Ulloa. Muchísimas gracias en primer lugar al Tribunal Constitucional, al Centro de Estudios Constitucionales bajo la dirección del doctor Elder Domínguez. Muchísimas gracias a los magistrados que conforman el Tribunal Constitucional. Muy agradecido con todos los participantes por estar presentes en esta sesión, que espero no solo sea de su interés, sino que les permita apreciar un discurso totalmente distinto a lo que tradicionalmente se ha desarrollado. Y al igual que ocurre en el contexto judicial, donde existe una
amplia difusión de lo que implica, por ejemplo, el activismo judicial, también se involucren con un contexto, ¿qué cosa? Paralelo al activismo judicial, que tiene que ver mucho con el justnaturalismo. En el caso nuestro, es para poder apreciar otro punto de perspectiva respecto de lo que implica no solamente un ámbito jurídico, sino también una realidad social que lamentablemente ha sido, primero, mal estudiada, segundo, mal interpretada, y tercero, que prácticamente tiene numerosos elementos que son requeridos en el ámbito judicial, ya sea porque se ha llegado hasta niveles de casación, como también se ha visto en el Tribunal Constitucional, y que necesitan una verdadera redefinición. No es solamente superar un contexto temporal, es encontrar una verdadera condición que pueda plantear soluciones en un contexto multicultural, pluricultural y sobre todo complejo como es la realidad peruana. Muy agradecido con todos y permítanme por favor compartir una diapositiva. No la suelo hacer de forma estática, pero por cuestiones de tiempo, esta vez por favor les pido las disculpas del caso para poder ya ejecutar algo hecho, ¿correcto? Pero como estamos tratando un tema tan complejo, voy a tratar de ser de alguna manera un poco explícito y gráfico con algunas condiciones. En particular porque esto, insisto, no se suele ver. La lógica y la tradición es ¿qué cosa? Que prácticamente todo lo que se entienda como sociología jurídica, antropología jurídica, supuestamente tiene antecedentes incaicos. Ya de por sí con eso comenzamos a encontrar un gran defecto, ¿correcto? Porque prácticamente se representan 80 años de la historia del Tahuantinsuyo como si fueran el reflejo literalmente de todo el mundo andino, que tiene una historia que hasta la fecha tiene una historia de 5.530 años. Correcto, es más, este año se celebró el año 5.531. Por ello es que es sumamente importante especificar algunas condiciones. Y partamos por un elemento sumamente práctico. Cuando normalmente yo, como profesor, en algunas conferencias suelo comenzar, sobre todo cuando tengo un público como magistrados, a nivel ya sea de Perú, así sea en el extranjero, comienzo con una cuestión muy sencilla, principalmente para poder ubicarlos en un contexto pedagógico. Y siempre pregunto, ¿cómo se llama nuestro sistema jurídico? Y aunque parezca increíble, la gran mayoría, al menos en un 70%, no lo sabe. Porque asume que prácticamente lo que cotidianamente manejamos ya es sistema jurídico sin saber el nombre. ¿Correcto? Un 20% denomina civil law, y están equivocados también. Un 5% dice derecho romano. Y hay otro 5% que dice derecho romano germánico. Y el gran detalle está que tampoco saben por qué se llama germánico. Entonces, la definición de nuestro sistema jurídico no es una tarea sencilla, es una tarea sumamente compleja. Y les voy a dar un dato que es medio fatal. Nuestro sistema jurídico comenzó a morir a partir de 1989, ¿correcto? Porque el sistema jurídico ya no lo hace el Estado, la hacen los magistrados a través del activismo judicial. Y eso ha sido sumamente determinado por Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, principalmente a que en los últimos 40 años el legislador ha optado más por ejecutar actividades de naturaleza de control político que labores legislativas. ¿Correcto? Y esto no es una cuestión nacional, es un panorama internacional. ¿Correcto? Por eso que cuando estudiamos el sistema normativo, el sistema jurídico, el contexto de la ley, el contexto del derecho, solemos hacer equivalencias que eventualmente no nos permite identificar el punto medular o el punto de origen para poder abordar estos elementos, ¿correcto? Y normalmente se asumen premisas prácticamente, ¿qué cosa? A un nivel de dogma, esto es sin la necesidad de evaluar algún criterio, al menos académico o al menos técnico. Y por eso es que, por regla histórica, todas las sociedades en todo el mundo, en todas las épocas, siempre han tratado de establecer mecanismos de control, ¿correcto? La mejor manera de estructurar cualquier organización de varios individuos es estableciendo
estableciendo normas basadas principalmente sobre la base de mecanismos valorativos a nivel de ¿qué? De valores positivos, negativos, ¿correcto? Y eso ha sido determinado por una condición social basada principalmente en dos grandes elementos, lo económico y lo jurídico. Ambas sobre la base prácticamente de una equivalencia, como si fueran las dos caras de la misma moneda. Estos elementos no son descritos ni por la Ilustración en la época post-Revolución Francesa o previa a la Revolución Francesa, no son descritos por Hobbes, por Locke o por Kant respecto de lo que es la lógica constitucional, que es prácticamente la raíz de nuestros cursos en la actualidad. No ha sido detallada tampoco por Jeremías Bentham respecto de qué cosa. El contexto social para fundamentar qué cosa, el pragmatismo británico, que en esencia es la que prácticamente define el lineamiento no solamente político, sino constitucional de la comunidad anglosajona, el Commonwealth, ¿correcto? Son elementos mucho más antiguos y muchos podrán decir, entonces es griego. Tampoco es griego, ¿correcto? Todos los elementos occidentales nacen en Egipto. Y literalmente todo lo que nosotros conocemos como egipcio, en realidad es ¿qué cosa? La desacralización de los elementos religiosos que se vieron en Egipto, ¿correcto? Es más, para muchos, la diosa justicia, ¿correcto? Que es una avocación al concepto griego de una diosa vendada con una balanza, en realidad es la referencia al dios Mat egipcio, que es el que te evalúa si es que has actuado bien en la vida para efectos de poder dar paso a una siguiente vida. Todos esos elementos místicos, eventualmente muy institucionales respecto del Estado, son egipcios. Tal es así que si nosotros revisamos en nuestra Constitución el artículo 110 que trata sobre la figura del presidente de la República y detalla que éste representa a la nación, esos elementos son egipcios, ¿correcto? El presidente personifica la nación y en Egipto el faraón representaba al Hijo de Dios en el mundo y que tenía las tres facultades: legislar, ejecutar, gobernar y juzgar, ¿correcto? Sobre esa base entonces la ley, el derecho, la norma jurídica siempre han estado vinculados y por eso es que se hacen estas equivalencias. Y luego voy a detallar. El término y concepto igual no es lo mismo que el término concepto equivalencia. Ya les explicaré con una figura jurídica para efectos de que puedan detallar. Es más, nuestra propia Constitución hace la diferencia, ¿correcto? Pero evidentemente esto no fue planeado por el constituyente de 1993, pero evidentemente hay una lógica filosófica que detalla cuáles son las características de lo igual y de lo equivalente. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces, hay comunidades en toda la historia del mundo que han ido desarrollando estos valores. Y las normas más antiguas son las que están en el ámbito de la Mesopotamia y en el ámbito, ¿qué cosa?, de Egipto. El código de Uruk-Kaina, correcto, es la norma más antigua del mundo. Y está registrada, está fechada. Es un monumento que ahorita se encuentra en el Museo de Londres. Luego tienen el código de Ur-Nammu, que también es, ¿qué cosa?, babilónico. Tienen el código de Hammurabi, que está descrito literalmente en una piedra, ¿correcto?, que registra en un museo, está en Europa. Tienen el Tratado de Kadesh, que es el primer elemento de referencia por el cual surge prácticamente todo el contexto jurídico a nivel mundial, porque es el primer tratado internacional. Y es además un elemento que da origen literalmente a lo que significa teoría de Estado, derecho constitucional, y surge del contexto del derecho de familia. Muchos civilistas siempre han tomado y han basado su perspectiva de evaluación que el derecho civil es la madre del derecho. En realidad ni siquiera es la nieta, ni siquiera es la bisnieta, es inclusive mucho más que cosa nueva que todo lo que vamos a describir, porque el contexto jurídico surge de las relaciones familiares
y esto es derecho de familia. ¿Correcto? Sobre esa base, los atenienses crearon una primera constitución a nivel mundial, y eso fue escrito por Aristóteles. ¿Correcto? Esto también está registrado, es más, figura en un papiro a nivel histórico, y luego surgieron la ley de las 12 tablas. ¿Y por qué es importante detallar esto? Porque, señores, una cosa es el mundo occidental, de la cual el Perú forma parte, ¿correcto? Pero que también tiene elementos propios derivados de su propio desarrollo autónomo antes de la llegada de los hispanos, que se basa en una estructura muy particular. El mundo occidental siempre fue individualista, ¿correcto? La persona siempre fue un elemento importante, y esto proviene ahora sí de los griegos, ¿correcto? Desde Sócrates, que identificó a la persona diferente a la naturaleza y diferente a los dioses, y sobre las cuales Platón y también Aristóteles fundamentaron muchísimos de los elementos políticos, como también el concepto filosófico respecto de lo que es la dignidad, se basó justamente en el concepto griego, ¿correcto? ¿Y qué es lo que el individuo desarrolla? El individuo desarrolla dos aspectos, uno social y uno íntimo, ¿correcto? En primer lugar, a nivel íntimo, desarrolla la búsqueda de su libertad y la búsqueda de su desarrollo. Son complementarios, ¿correcto? Y eso tiene mucho que ver con sus estructuras sociales y su supervivencia. Es más, el tránsito de lo que fue prehistoria a la historia, con el tránsito de la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal, ¿correcto? Proviene de esto. Ese tránsito fue debido a que se descubrió las bondades y los beneficios de tener una propiedad. Los elementos que superan el contexto valorativo del tiempo son vinculados a la propiedad. Y por eso es que hubo un cambio a nivel de la sociedad matriarcal a la sociedad patriarcal, ¿correcto? Esto lo estudió Engels, por ejemplo. Y cuando estudió las relaciones familiares, se basó en el elemento económico. ¿Y por qué en el elemento económico? Porque la búsqueda de desarrollo implicaba necesariamente, ¿qué cosa? Asignar un valor positivo a determinados bienes. ¿Cuál es el principal bien que siempre ha existido en la humanidad? Alimentación, supervivencia. Sobre esa base, entonces, las relaciones y estructuras familiares generaron una comunidad. Y esa comunidad estableció dos elementos nuevamente, lo económico y lo político, ¿correcto? Por eso es que se asignan valores positivos y negativos. Y esta evaluación tiene mucho que ver con la forma en la cual cada comunidad designa, asigna, cataloga, establece, parametra sus determinadas condiciones. El gran detalle está que a nivel universal y a nivel temporal nunca ha existido una comunidad que sea uniforme en su totalidad, salvo dos culturas a nivel universal, la japonesa y la alemana. Son los dos únicos casos a nivel mundial en las cuales, por ejemplo, el criterio de nacionalidad está definido por los vínculos sanguíneos establecidos por línea paterna. Son los dos únicos casos. En el resto del mundo no existe el mismo patrón de referencia. Jus sanguinis, jus soli están determinados en este sentido, ¿correcto? Y por eso es que como la gran mayoría de las sociedades tienen diferentes comunidades en su interior, normalmente, ¿qué es lo que va a prevalecer? Prevalece la posición del grupo dominante, que no necesariamente es el mayoritario. Entiéndase bien esto. Ese concepto, por ejemplo, denota una evolución entre Wilhelm Lica y evidentemente Habermas en la actualidad, porque Wilhelm Lica hablaba de mayorías y minorías. Hoy por hoy ese término ya no puede ser válido y por eso es que se habla normalmente de vulnerabilidad para asignar ¿qué cosa? Valores negativos a determinadas condiciones, a determinadas comunidades condicionadas por grupos que ejercen un mayor poder. ¿Cuál poder? O el económico o el político. Y por regla general ambos se complementan. Pero ¿cómo es el tránsito de la persona a la comunidad? A través de la costumbre. La costumbre va generando un valor de identificación en la comunidad. Valores sociales, valores culturales, valores de apropiación y de dominio de un territorio son esenciales. Y adivinen, sobre esa base es que surge el concepto de nación, ¿correcto? Sobre esa base, entonces, la comunidad
que tiene muchas costumbres y tiene además costumbres de sus diferentes grupos que la pueblan, va a establecer determinadas reglas. Esas reglas en el tiempo se denominan principios jurídicos. Y esa comunidad, cuando va a institucionalizarse, es que forma Estado. Así surgen los estados. No solamente en el mundo antiguo, en Egipto, en Grecia, en Roma, en Babilonia, en el mundo de los dos ríos, el rojo y el amarillo en China, sino también en Caral. Y recuérdense que Caral tiene la misma historia que esos grandes pueblos históricos, ¿correcto? Pero fíjense, y esta relación es sumamente gráfica. Miren la imagen. Los elementos superiores a la persona se van trasladando a la comunidad y luego al Estado. Eso es lo que descubrió John Locke por primera vez en términos constitucionales. Y esa es la base de la teoría contractualista que finalmente los ilustrados desarrollaron como contrato social. Este es el traslado de una cuota de libertad para efectos de generar, ¿qué cosa? Un concepto de legalidad. Hobbes lo denominó, ¿qué cosa? El salir de un estado salvaje a una comunidad política a través del Leviatán. Y una vez que el Estado tiene esta legalidad, se genera la legitimidad, sobre la cual se desarrollan dos valores sumamente históricos, jus imperium y jus puniem, ¿correcto? Que evidentemente fueron perfilados por los romanos, pero que esto siempre aplicó sobre la base de ¿qué cosa? El señoreaje. El señoreaje es un concepto que ha existido en todas las culturas a nivel del mundo. Muy bien. ¿Y por qué es importante detallar esta relación? Porque una vez que el Estado asume y se irroga el rol de control de la sociedad, emite leyes. Y esas leyes, a efectos de solucionar problemas específicos en los integrantes de la comunidad, es que se desarrolla jurisprudencia. Eso es lo que los romanos describieron como las fuentes del derecho. Y si se dan cuenta, acá no está la doctrina. La doctrina no es una fuente del derecho, ¿correcto? Siempre la suelen asociar con que es una fuente del derecho y no lo es. ¿Saben por qué no es una fuente del derecho? Porque se necesita que quien propague información académica teórica que sea útil en el ámbito jurisprudencial tenga un valor superior a lo que se desarrolla en el ámbito estatal. En otras palabras, solamente se pueden hacer menciones a juristas que han superado el valor de lo que ha determinado una comunidad respecto de sus valores, cosa que es sumamente difícil. Hoy por hoy tenemos algunas premisas bastante vinculadas al ámbito de la dogmática, pero recuérdese que la ley ha reconocido muchos de estos elementos a través de los tratados internacionales, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció el concepto de una regulación, contrato social, a nivel de estados. Y ahí surgen los derechos humanos, ¿correcto? 1948, 1966 y eventualmente convenciones a nivel de 1982 debido a que por la Guerra Fría era imposible generar consensos de carácter internacional. Sobre esta base, entonces, viene un gran detalle. Todo lo que es previo a la generación y participación y presencia del Estado se denomina sistema normativo. La norma es un valor existente en todas las comunidades, en todas las épocas del mundo, ¿correcto? Y esto no es un concepto mío, este es un concepto de Fernando de Traseñí, y él lo desarrolló literalmente después de 1985. No es un concepto tradicional, es un concepto muy antiguo y que hasta la fecha prácticamente se convierte en una especie de dogma porque no solamente en el Perú se acepta literalmente en todo el mundo. Los sistemas normativos forman parte de las comunidades y mientras estas no se establezcan formalmente, no existe un sistema jurídico. Los sistemas jurídicos son derivados de la actividad del Estado. ¿Correcto? Y por eso es que es muy importante identificar cómo se llama nuestro sistema jurídico. Porque, señores, recuérdese que cuando existe Estado, recién es que se puede hablar de un sistema, ¿qué cosa? Jurídico, que desarrolla leyes y que desarrolla una estructura. Es cierto, muchísimos dicen pirámide de Kelsen. Nunca ha existido pirámide de Kelsen. Lamento decirles esa información. Lo que existió es una estructura piramidal de Merkel, Adolf Merkel,
es el discípulo de Kelsen. ¿Y qué es más? En el último libro de Kelsen, el mismo autor jurista detalló que su discípulo había generado una verdadera estructura académica para sustentar ¿qué cosa? El orden valorativo de las normas. Y adivinen, tampoco Merkel lo desarrolló de forma ¿qué cosa? Excluyente a lo que existía. Esa estructura piramidal, ¿saben quién la desarrolló? Jean Domat. Literalmente 100 años antes del Código Civil francés de 1804. ¿Y Jean Domat de quién se basó? De un juez llamado John Cook en Inglaterra, que desarrolló el primer elemento denominado, ¿qué cosa? Control de constitucionalidad. Y ese juez John Cook, literalmente en el siglo XVII, 1610, ¿de quién se basó? Muchos dicen, no, fue creación autónoma. No, ese señor se basó en un sacerdote español. Bueno, en esa época no había España, correcto, en un sacerdote de una comunidad visigoda llamada, ¿qué cosa? San Isidoro, en el siglo VI después de Cristo, utilizando los conceptos de San Agustín. En otras palabras, estamos trabajando un concepto que prácticamente no se suele analizar. Y por eso es que la importancia de la visualización es referencial. ¿Por qué? Porque los sistemas normativos se basan en dos criterios sumamente importantes complementarios. Primero, en la estructura de la costumbre, que implica una práctica colectiva, reiterada, histórica, asimilable, de orden psicológico y también de orden imperativo. Les doy un ejemplo sencillo. ¿Se acuerdan que hace muy poco el Tribunal Constitucional evaluó el concepto y el uso de los apellidos a nivel del orden y detalló que el legislador debía establecerlo porque no había una norma explícita sobre el particular? Bueno, esa tradición, y esto salió de un debate con Carlos Ramos Núñez, quien fue mi maestro y además yo fui su asistente literalmente del 2000 al 2012, era un debate muy frondoso entre nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad esa tradición la aplicó Isabel la Católica. Y la aplicó Isabel la Católica no por un tema de identidad, por un tema de cobro de tributos a los vasallos que se iban a América a efectos de hacer conquistas. ¿Correcto? Ahí surgen los dos apellidos. Y de Isabel Católica, los ingleses aplicaron los apellidos y por eso se le denominan yo. Son a los hijos de, eso lo aplicaron en los Países Bajos, con el del, con el van der, correcto, que son los hijos de, y también, ¿qué cosa? En Italia, en Francia y en Alemania. ¿Por qué se hizo esta regla? Principalmente por un tema de reconocimiento para efectos de cobro de tributos, porque ya pasábamos de una época feudal a una época moderna. Sobre esa base, entonces, nuevamente se rescató el concepto y manejo de las reglas, que luego se convierten en principios jurídicos, ¿correcto? Para los romanos las reglas eran elementos colectivos, ¿correcto? Y, por ejemplo, los romanos nunca diseñaron, nunca crearon el concepto de nulla pena sine lege. Ese es un concepto bastante moderno, por si acaso, ¿correcto? Claro, ¿tiene antecedentes en Roma? Sí, pero el concepto de legalidad no existía a ese nivel en la época romana. Sobre esa base, entonces, la costumbre deriva en reglas y las reglas derivan en principios jurídicos. Hoy por hoy, gracias a Jean Domat, la mayoría de los principios jurídicos se ubican en los títulos preliminares de casi todos los códigos en nuestro país y en nuestro sistema jurídico. Pero de los sistemas jurídicos es que nace los sistemas, perdón, del sistema normativo es que nace el sistema jurídico. Y del sistema jurídico surge la ley y la jurisprudencia. Entiéndase en este sentido que la ley, dentro de lo que es el concepto tradicional de los supuestos jurídicos y consecuencias jurídicas, ¿correcto? Y por eso es que los sistemas jurídicos a nivel de Occidente solamente son dos. El romano-germánico, canónico francés, y el common law, ¿correcto? Esos elementos que además son sumamente importantes, siempre se basaron en un trinomio particular: individuo, Estado y ley. Si se dan cuenta, son los tres elementos con los cuales John Locke desarrolló la teoría contractualista, ¿correcto? Y en paralelo,
nosotros tenemos un sistema normativo andino. No es derecho incaico, nunca existió derecho incaico siguiendo las premisas de Traseñí. Nunca existió un derecho incaico porque los incas nunca impusieron sus costumbres en el ámbito normativo a todos los pueblos, si es que estos aceptaban unirse de forma, ¿qué cosa? Pacífica a través del vasallaje. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces, analizamos un poco para poder luego finalizar con nuestro sistema normativo. En Occidente, siempre se dice que es civil law. En realidad no es civil law. Y les voy a dar una referencia histórica. Cuando Jesús es capturado por los judíos y es presentado ante Poncio Pilatos se lavó las manos. ¿Y Poncio Pilatos qué dijo? Las reglas romanas no aplican a los judíos. En Roma nunca existió un derecho formal desde el Estado hacia la población. Era un derecho civil, reglas civiles. No existía un derecho por sí mismo. ¿Correcto? Ese es el elemento referencial. Por eso es que no se puede denominar civil law. ¿Por qué? Porque todos los elementos de rango punitivo no entrarían. ¿Correcto? Eran normas diferentes. Ese es un error de interpretación, sobre todo histórico. ¿Y quiénes son los que difundieron el concepto de civil law? Los ingleses, principalmente en una clara oposición. ¿Qué cosa? En la época en la que Inglaterra y Francia tenían una enemistad debido a la actitud colonialista que tenían ambas. ¿Correcto? Fikenser desarrolló prácticamente esa costumbre, analizando de términos históricos el por qué en Europa continental se aplicó y se asimiló el concepto de civil law. El concepto de civil law no existía. Lo aplicaron los ingleses de forma, ¿qué cosa? Peyorativa, para que ellos asuman un rol superior respecto del common law. ¿Correcto? Sobre esa base, entonces, lo que en paralelo comenzó a surgir, ¿qué cosa fue? Una condición estable y progresiva del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque de las costumbres romanas que fueron estableciendo principios y estas se convirtieron en ley y por eso se llama sistema jurídico romano en primer término, ¿correcto? Es que se va a generar una tradición que luego es sistematizada en el siglo VI por Justiniano, que además es utilizada por Jean Domat y luego finalmente por Napoleón Bonaparte en el Código Civil de 1804. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces, la denominación romana parte esencialmente no por una cuestión de gentilicio, parte porque por primera vez en toda la historia de la humanidad, un Estado ya no tiene como norma básica la palabra del rey, tiene una ley. ¿Correcto? Y les doy un ejemplo sencillo. Julio César y luego Octavio, que se convirtió en Augusto, ninguno podía hacer lo que quería, tenía que hacerlo bajo los patrones de la ley. Y la ley se convierte en un elemento constitutivo del sistema político. ¿Correcto? Los germánicos le dieron un tamiz totalmente distinto, debido principalmente a la evolución del derecho de guerra. ¿Y el derecho de guerra de dónde proviene? Del derecho de familia, de las relaciones familiares, por cuestiones de supervivencia. Los germanos, tribus muy pequeñas frente a los romanos, siempre tuvieron en perspectiva que podían ser conquistados. Y por eso es que en situaciones de guerra, el pueblo germano se unía. Y la mujer y el varón alemán tenían esa característica de ser iguales. Esto evolucionó con los vikingos y por eso es que los vikingos tienen a las valquirias, que son las mujeres guerreras, ¿correcto? De forma mítica. Pero en el mundo germánico, el concepto de igualdad es absoluto. Por eso que Martín Lutero en 1632 prácticamente diseñó la condición de la reforma, ¿correcto? Sobre la base ideológica principalmente, ¿por qué? Porque querían tener una relación directa con Dios a través de la lectura de la Biblia. Y eso evidentemente era, ¿qué cosa? Opuesto a los parámetros de la Iglesia Católica. Sobre esa base, entonces, señores, el sistema jurídico en Occidente siempre tiene un elemento importantísimo, ¿correcto? Un valor histórico que se fue complementando de lo romano a lo germánico. Y luego vino, ¿qué cosa? El derecho canónico. Hoy por hoy el derecho civil es más canónico que romano.
conceptos de capacidad. Conceptos inclusive de nulidad, eficacia, no son romanos, son canónicos. Y los canónicos, el derecho canónico, le aplicó dos elementos que son la columna vertebral de nuestro sistema jurídico. El primero de ellos, el concepto de los derechos naturales, que proviene de una evolución desde Santo Tomás, utilizando los conceptos de Aristóteles respecto a qué cosa, el concepto de felicidad. La felicidad en términos conceptuales es el origen del concepto de dignidad. Y le aplicaron un elemento de carácter religioso, el concepto de dogma. Por eso que los abogados nos dicen dogmáticos, ¿correcto? De ahí viene. Y luego ya la codificación francesa le aplicó un concepto de estructura, que es lo que fundamentó Merkel para desarrollar su estructura, ¿qué cosa? Piramidal. El common law, a pesar de lo que muchos profesores que lamentablemente no estudian toda la integridad de esta doctrina y de este modo de ver el pensamiento británico, no fue un elemento autónomo. Se desarrolló sobre la base de ¿qué cosa? De las reglas romanas, porque Roma había conquistado la mitad de la isla británica. Correcto, sobre esa base, al ya no existir Roma en el 453 después de Cristo, los pretores, que eran los generales que tenían el dominio de una provincia, ya no tenían poder político ni tampoco ¿qué cosa? El poder para administrar. Pero en la comunidad eran las personas más importantes. Y ellos son los que comenzaron a desarrollar el concepto que evolucionó el concepto de common law, el equity. ¿Y esto qué cosa es? El concepto de equidad de Aristóteles, que fue utilizado por los romanos. ¿Correcto? Sobre esa base, entonces, fíjense la evolución histórica de los británicos. Y por eso es que Jeremías Bentham desarrolló, ¿qué cosa? La corriente filosófica del utilitarismo, y que permitió dos normas sumamente importantes. Claro, la segunda siempre la obvia. La primera de ellas es la Carta Magna, en la cual por primera vez se reconoció el derecho de la propiedad en el mundo anglosajón, ¿correcto? Y en segundo término, la Carta de los Bosques, que es el primer documento en el mundo en donde se regula lo privado de lo público, ¿correcto? ¿Y por qué digo que en el mundo británico? Porque las normas más antiguas provienen, ¿qué cosa? De las Cortes de Cádiz, 1188, ¿correcto? Que fueron establecidas en el Reino de León, que luego literalmente se convierte por términos sucesorios en el Reino de Castilla-La Mancha. Isabel Católica utilizó lo que su abuelo determinó para efectos de conceder, ¿qué cosa? La igualdad de los indígenas, cuando se descubrió América. ¿Correcto? La primera norma de derechos humanos a nivel mundial lo da Isabel Católica. No lo da el mundo contemporáneo. ¿Correcto? En base principalmente a una premisa de corte canónico. Muy bien. Sobre esta base, entonces, una vez explicado el contexto occidental, vayamos a ver el mundo andino. ¿Y por qué es muy importante ver el mundo andino? Porque, señores, lamentablemente, y esto es una cuestión también de mucha importancia, se habla mucho, pero se habla mal de muchísimos elementos. Lamentablemente la historia del Perú no es muy conocida de forma cabal, ¿correcto? Hay muchísimos elementos que lamentablemente no conoce todo el mundo, como por ejemplo que mitad de la Amazonía peruana fue vendida por Bolivia, a pesar de que no tenía jurisdicción en nuestro territorio. Muchos de los elementos que nosotros consideramos que son, ¿qué cosa? Prerrogativas absolutas, no son así. Por ejemplo, que mucha gente pensaba que Tupac Amaru buscaba la independencia del Perú, y en realidad no era así. Lo que Tupac Amaru quería era, ¿qué cosa? Pagar menos impuestos debido a las reformas borbónicas, y quería ser, ¿qué cosa? Inca, para efectos de tener el dominio del Tahuantinsuyo, y así tener, ¿qué cosa? Otro nivel de poder, ¿correcto? Pero recuérdense, a Tupac Amaru no le negaron los derechos los españoles. Ese derecho se lo negó la comunidad de príncipes incaicos. ¿Y por qué? Porque él era mestizo, ¿correcto? No era por otro término, no era descendiente inca puro. Bajo ese criterio, entonces, nosotros hasta la fecha siempre hemos tenido muchísimos elementos que son cuestionables en términos históricos, o que al menos tienen severos límites en cuanto a qué cosa, su evaluación. El primero de ellos, siempre se dice que las rondas campesinas son de la época prehispánica. Lamento decirles que no. Siempre se dice que el chullo, el poncho, la pollera son andinos, porque evidentemente todo el mundo las ha visto. No. Adivinen de dónde proviene esto.
Esto proviene post-revolución Tupac Amaru, cuando los españoles, sobre todo los de Castilla-La Mancha, impusieron esas vestimentas en todos los Andes, ¿correcto? Esto lo hicieron, y no solamente en el Perú, en todos sus virreinatos. El Amazú, el Amaqueya, el Amayuya son principios incaicos. Lamento decirles que no. Es más, dentro de los principios andinos son más de 30. Y esos 3 elementos, adivinen quién los idealizó. Fue Leguía en la República Aristocrática, en 1920 en adelante. Supuestamente muchos dicen que existía derecho incaico. Mentira, nunca existió derecho incaico. La costumbre era la misma en todo el imperio del Tahuantinsuyo. Eso es falso. El Tahuantinsuyo solo tuvo 80 años de vida. Y tal como sucede en los imperios que se han extendido muy rápidamente, les doy ejemplos. El imperio de Carlomagno, el imperio de Gengis Khan, el imperio de Atila con los hunos, nunca se mantuvo, porque fueron imperios muy vastos y que luego al morir el dirigente principal se desencadena, ¿qué cosa? Una crisis profunda que literalmente desaparece en el tiempo. Y el peor de todos, siempre se asumió que los pueblos andinos y los pueblos amazónicos son iguales. No es iguales, no son iguales. Tienen cosmovisiones totalmente distintas, tienen objetivos de vida totalmente distintos. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia en este contexto. ¿Y de dónde proviene lo que supuestamente es, qué cosa? Un derecho incaico. Los incas, en realidad, es la suma y la cúspide de una cultura andina principalmente desarrollada por 2 imperios, el imperio Huari y el imperio del Tiahuanaco. Los andenes son de la cultura Huari. Los tiahuanacos, que hoy se denominan aymaras, son los que aplicaron todo el concepto cultural, que literalmente es el resumen de todo el mundo andino. Y esto existe desde la Guajira, al norte de Colombia, frontera con Venezuela, hasta, ¿qué cosa? Tierra de Fuego. ¿Por qué? Porque todo ese valor cultural es asignado por los Andes. El territorio genera condiciones para efectos de poder aplicar un valor cultural en el mundo de los humanos. En Europa pasó, correcto, con respecto a la propiedad, pero no podía existir propiedad en el mundo andino. ¿Y por qué no podía existir propiedad en el mundo andino? Porque no había población que pudiera generar comercio. Por eso es que normalmente lo que hubo, ¿qué cosa fue? El trueque. Nunca se generó un concepto de progreso, nunca se generó el concepto de mejorar económicamente algo. No existe el concepto patrimonial. En el mundo occidental sí lo hubo, ¿correcto? Y eso nos permite decir, siempre se detalló que el imperio incaico era unificado. En realidad el imperio incaico en 80 años desarrolló literalmente, ¿qué cosa? Su máximo esplendor. Pachacútec, al inicio una pequeña zona, luego Tupac Inca Yupanqui, y luego, ¿qué cosa? Finalmente Huayna Cápac. De Huayna Cápac ya pasamos a la guerra de Huáscar y Atahualpa y que prácticamente se desencadenó todo. Pero acá viene un gran detalle. Tupac Inca Yupanqui es el que generó los mayores enemigos de los incas, ¿correcto? Y él es el que terminó conquistando ¿a quiénes? A los chimús, a los chachapoyas, a los tallanes, a los cañaris. Los cañaris, hoy por hoy, son los actores ecuatorianos. Los aymaras fueron conquistados por Pachacútec, ¿correcto? Y cuando los aymaras descubrieron que llegaban los españoles a Cusco, los primeros que fueron a quemar los restos de Pachacútec fueron los aymaras. Si ustedes revisan el cuadro, el escudo de armas de Huancayo, por favor, entren a Google y revisen escudo de armas de Huancayo y se van a dar cuenta que los huancas mataron orejones incaicos para poder dárselos en ofrenda a los españoles, porque aplicaron el concepto del enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Y por qué es importante detallar esto? Porque si todas estas culturas estaban en oposición, ¿cómo es posible que digan que solo existía un único tipo de derecho? Si cada pueblo tenía sus propias costumbres y cada pueblo asignaba valores de forma, ¿qué cosa? Diferenciada. Ese es el gran elemento que nos permite decir que ha habido muchísimo mito y que lamentablemente es importante de detallar. El mundo andino entonces es totalmente distinto al mundo amazónico. A nivel de ecosistema, a nivel de cosmovisión y a nivel de la individualidad.
En el mundo amazónico no existe dualidad. No existe. Es más, el individuo es una parte de la naturaleza. En el mundo andino existe la dualidad, no la individualidad. Por eso que no existe propiedad privada. ¿Correcto? No existe el tema de la propiedad. La propiedad es de todos. Y la propiedad es parcial. ¿Correcto? Sobre esa base, ¿de dónde vienen los errores? Esto proviene desde la misma época de la conquista, cuando los cronistas comenzaron, ¿qué cosa? A hacer equivalencias. Y le asignaron equivalencias a lo que conocían, tomando en cuenta que quienes llegaron ni siquiera eran de un país. No existía España. España existe con Carlos I. Correcto, a la muerte de Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, y que es nieta de los reyes católicos y del Sacro Imperio Romano Germánico alemán. Pero recuérdese, estas equivalencias buscaban al menos tener información. Por eso que al Inca le llamaron emperador. ¿Y por qué? Porque el Inca no solamente tenía reyesuelos bajo su dominio, que eran los curacas, ¿correcto? Por eso que cuando comenzaron a ver los ayllus, se dieron cuenta que no eran ciudades. Pero les aplicaron ese concepto. Luego vino el virrey Toledo, que aplicó el concepto de ciudad, eliminando el concepto de los ayllus. Y sobre esa base, la unidad de medida pensaron que era el topo. Pero el topo en zona costeña, en zona de valle, era muy pequeño. En zonas altoandinas, el topo es mucho más grande, porque implica varios pisos ecológicos. Y esto generó una perspectiva sumamente importante. ¿Por qué? Porque la geografía, al ser sumamente compleja, genera una característica general. Por eso que la cultura andina es muy similar desde Colombia hasta Chile, Argentina. Es más, si ustedes revisan la sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos de el caso Nuestra Tierra contra Argentina del 2019, se van a dar cuenta que esos valores literalmente existen en Ancash, en Cajamarca, en Cusco, en Puno. ¿Por qué? Porque son literalmente la misma parte de la cultura. Todo esto proviene de la cultura de Caral, que es el primer macrocentro religioso a nivel del mundo andino. Y por eso es que ahí los españoles aplicaron un concepto muy importante. Identificaron al Cervinacui como un matrimonio. Pero recuérdense que el matrimonio es, ¿qué cosa? Ante el Estado, ante la Iglesia Católica. ¿Qué iglesia iba a haber en el mundo andino? Y el Cervinacui tuvo esa condición. ¿Correcto? Por eso que, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 5, se habla a nivel de equivalencia, no de igualdad. ¿Por qué? Porque la naturaleza jurídica de la unión, de hecho, es privada. En cambio, el matrimonio es público. ¿Correcto? Y lo único que tenían de común los incas con los europeos era el concepto de vasallaje. De ahí surge el concepto de castas. Castas que fueron eliminadas en 1826 por Simón Bolívar. ¿Y por qué es importante detallar esto? Porque todo ese valor cultural proviene de un principio. A nivel occidental, ¿el principio cuál era? Persona, libertad. Estado, ley. En el mundo andino, ese principio base se denomina solidaridad. ¿Por qué? Porque no existía el concepto de lucro. ¿Correcto? Es más, en el mundo canónico no existía tampoco el concepto de avaricia. Es más, era un pecado. ¿Correcto? El primer banco del mundo era del Vaticano, pero bueno, a nivel de personas naturales es totalmente distinto. Bajo ese criterio, en el mundo andino y en toda Sudamérica, nunca existió el tema del comercio, existió el tema del trueque. ¿Por qué? Porque no existía la necesidad de qué cosa, de dominar al otro. Primero porque era muy difícil. Por eso que los incas eran conquistadores, pero más que todo diplomáticos. Las guerras que tuvieron eran pocas. Y por eso es que se extendieron rápidamente. Porque tomaban en cuenta qué cosa, el valor de su ejército para poder conquistar simbólicamente sin la necesidad de guerras. ¿Correcto? Y por eso es que, por regla general, en el mundo andino se desarrolló un concepto más o menos uniforme. Si bien es cierto, cada comunidad podía desarrollar sus propios valores y modos de vida, había un criterio más o menos uniforme, ¿correcto? Pero hay un gran detalle. En el mundo andino, hasta antes de los hispanos, no existía el concepto de ley. No existía la presencia del Estado que diga estas son las reglas comunes. Lo que existía eventualmente era un concepto de vasallaje. Y por eso es que, ¿cómo es posible que si no existía Estado, existía un mecanismo de control social? Que, por ejemplo, hoy por hoy se aplica en el ámbito de las comunidades campesinas. Y por eso vamos a desarrollar ya en nuestra parte final
algunos mitos que normalmente se aplican al mundo del sistema normativo andino, por ejemplo, el de las rondas campesinas. Y voy a citar una referencia muy importante de Bruno Noboa, quien actualmente es, ¿qué cosa? Una de las personas más importantes en el ámbito del Poder Judicial. ¿Por qué? El señor es cajamarquino. Y él detalla en una revista muy importante, ¿qué cosa? El origen de las rondas campesinas. Y las rondas campesinas no surgieron por un tema cultural, surgieron por un tema de defensa ante los abigeatos, ¿correcto? Estos conceptos de mundo andino son totalmente equivocados, porque en el mundo andino nunca hubo propiedad. ¿Y cómo es posible que los comuneros tuvieran chacras, tuvieran ganado? Si eso no existía en el mundo andino. Por último, ni siquiera ganadería había en el mundo andino, ¿correcto? El comercio de llamas no existía. El consumo de llama es totalmente distinto, ¿correcto? Bajo ese criterio, ¿dónde viene el origen de las rondas? Señores, lamento decirles esto. Las rondas campesinas no tienen origen andino. Las rondas campesinas provienen del derecho de Castilla-La Mancha, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América y antes inclusive del surgimiento del Estado español. Se dio en 1439 en Castilla-La Mancha. Los señores feudales, tomando en cuenta que ya se estaba desarrollando un inicial comercio entre diferentes ciudades, contrataban, ¿qué cosa? Vasallos que hacían una caminata en la ronda para cuidar los caminos. Y poco a poco ellos se convirtieron, ¿qué cosa? En soldados. Y de ahí surgen las Fuerzas Armadas. Por eso que surge el concepto de fueros ahí. Los primeros fueros, no jurisdicción, los primeros fueros fueron el militar y luego el canónico. Totalmente en paralelo al poder del Estado. ¿Correcto? Luego surge nuevamente el Estado, pero sí es edad moderna. Y la cita y la referencia la tienen ustedes totalmente detallada. Esta diapositiva va a ser trasladada al tribunal para efecto de su difusión. Pero otro elemento muy importante es ¿qué cosa? Que la convivencia siempre se pensó que era equivalente al concubinato. Concubinato siempre se pensó que era igualito a la convivencia. Y ese es un pésimo error de traducción que proviene desde la época de la colonia. ¿Correcto? ¿Por qué es un pésimo concepto de traducción? Porque Napoleón Bonaparte en 1804 eliminó toda forma de relación familiar que no fuera la matrimonial para efectos justamente de acabar con el mundo antiguo, para evitar, ¿qué cosa? Que los nobles tengan barraganas. ¿Quiénes eran las barraganas? Eran las segundas esposas de los que tenían dinero. Y ese concepto era contrario a la Iglesia Católica y era contrario al manejo de la propiedad. ¿Correcto? De ahí surgen también, ¿qué cosa? La figura del hijo alimentista, pues. ¿Correcto? Que por cierto, está todavía en nuestro Código Civil y es una figura inconstitucional. Y en el mundo antiguo, esto es sumamente referencial. ¿Por qué? Porque inclusive en la Biblia está con Abraham y Setura, porque Abraham era casado con Sara, pero a la muerte de Sara se casó ¿con quién? Con su mejor concubina, con la concubina a la que quería más, que era Setura. ¿Y quién es la concubina? Es la segunda pareja, que sabe de la existencia de un matrimonio de su pareja. Y muchos dirán, pero esto es imposible. No, señores. Recuérdense que el uso de las camas, doble plaza, una plaza, son conceptos muy modernos. Hasta 1910 existía la idea de ¿qué cosa? Un solo dormitorio para todos los integrantes de la familia. ¿Correcto? El concepto de sexualidad moderna es totalmente diferente a lo que pasó literalmente en casi 15 siglos. Y esto es muy referencial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la Iglesia Católica, que tuvo muchísimo poder después del 333 de Cristo hasta 1821, jamás hubiera tolerado ¿qué cosa? La existencia de la segunda pareja frente a una relación matrimonial. Por eso que era prohibido, ¿correcto? Y solo la podían tener ¿quiénes? Los que tenían cierto poder económico o cierto poder político. Pero el concepto del concubinato es totalmente diferente a la convivencia. La convivencia, y ahí viene el aporte andino, es la única figura jurídica que Occidente ha reconocido. No existe ninguna otra figura jurídica en el mundo prehispánico que haya sido adoptada por el mundo occidental. No existe ninguna. ¿Correcto? La única figura jurídica
nosotros la tenemos regulada en el artículo número 5 de la Constitución. El gran detalle está que eso prácticamente ha sobrevivido por una cuestión de costumbre, pero no por un valor jurídico, porque nunca existió el estudio respectivo de esto. Y esto entonces nos permite decir, ¿esto qué significa? ¿Que eventualmente es lo único que podría pasar? No. Recuérdense que nuestro sistema jurídico tiene dos mecanismos para solucionar cualquier error. ¿Correcto? La interpretación sistemática, que emplea, ¿qué cosa? La totalidad de todos los elementos normativos. Y en segundo término, ¿qué cosa? El uso de las analogías en caso de que exista una laguna o eventualmente una contradicción o un antinomio. ¿Correcto? Y aunque parezca increíble, nuestro propio sistema jurídico, conforme había detallado al inicio de clases, tiene un mecanismo, ¿qué cosa? De solución, pero que también impide, ¿qué cosa? Su propio futuro, porque la va matando en términos literales. A partir de 1989 se comenzó a establecer, sobre todo en Europa, ¿qué cosa? Un valor muy significativo respecto a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia era la que ejecutaba, ¿qué cosa? Soluciones prácticas a lo que el legislador nunca había previsto. Esa posición positivista desarrollada por Kelsen, que fue destruida por Hannah Arendt en el proceso de Nuremberg contra los alemanes por los actos de genocidio, ¿correcto? Permitieron detallar que el positivismo no podía, ¿qué cosa? Generar un precedente significativo en ese caso. Por eso es que se utilizó el concepto de derecho natural para poder establecer, ¿qué cosa? Un criterio superior a las leyes que pudieran establecer las personas. Y como se desarrolló un activismo muy significativo a partir de ese momento, surgieron los, ¿qué cosa? Tribunales, las cortes a nivel supranacional en Europa y en América. En América con la Convención Americana de 1969. Y dentro de la Convención Americana, a través del sistema interamericano, hay dos casos que detallan justamente los aportes de lo que preexistía a la llegada de los españoles. Los casos Alohuetoy y el de la comunidad Mayajna, ¿correcto? Aguastinqui en Nicaragua, son representativos. Son los dos únicos casos que reconocen en forma paralela al matrimonio la existencia de poligamias. Y las poligamias la hacen porque aplican el concepto tradicional del mundo del derecho canónico, cuando en realidad estos son valores de una cultura jurídica totalmente diferente. Son el respeto de valores propios de un sistema normativo. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a descubrir una serie de elementos de naturaleza histórico, normalmente toda la doctrina que ha fundamentado rondas campesinas, que ha desarrollado el concepto de derecho consuetudinario, falla en un elemento muy importante. ¿Cómo es posible que quieran aplicar un valor incaico e inclusive preincaico de una figura de naturaleza, ¿qué cosa? Española. Eso es inaceptable. Y ahí tienen el gran error. Pero en términos de aporte a la civilización de Occidente, recuérdase que hoy por hoy el concepto de matrimonio se ha relativizado. Y lo que existe principalmente, ¿qué cosa es? Una amplia definición y tutela de los derechos y libertades de las personas. Y estas personas hoy por hoy en la actualidad desarrollan más relaciones convivenciales que matrimoniales. Y eso, señores, es un producto jurídico de un mundo andino que fue desarrollado en base a su costumbre, pero también en base a una vinculación geográfica que literalmente la determinó, la perfiló y la configuró de esa manera. El gran error de nosotros es no haber podido interpretar correctamente estos aportes y por eso es que, por ejemplo, en el artículo 149 de la Constitución existe una mala técnica constituyente. ¿Por qué? Porque se detalla primero que prevalecen las comunidades campesinas, cuando las comunidades campesinas fueron, ¿qué cosa? Reguladas por ley en 1969. En cambio, las comunidades nativas provienen, según el derecho internacional, convenio OIT 169, ¿qué cosa? De una preexistencia antes de la llegada de los españoles a América en territorio americano. ¿Correcto? ¿Cómo es posible entonces que una figura jurídica preexistente esté en un segundo término?
Esos errores conceptuales lamentablemente responden principalmente a una mala interpretación histórica, una mala interpretación sociológica y a una mala interpretación principalmente derivada ¿de qué cosa? De no comprender cómo es que surgió el sistema jurídico en Occidente y cómo es que se aplicó la evaluación de valores que existían en el mundo andino antes de la llegada de los españoles. Muchísimas gracias, queridos amigos. A usted las gracias, estimado profesor Bermúdez Tapia, por esta importantísima disertación. En este momento vamos a plantear algunas preguntas. Asimismo, se les hace recordar a nuestro público asistente que ya se remitió el link de asistencia y les rogamos, por favor, llenar los formatos para la certificación del caso. Una primera pregunta de la participante Gemma Adriana Palacios Pando. Ella dice lo siguiente: ¿considera que el sistema jurídico peruano está lejos de ser un productor normativo a nivel internacional o se encuentra forzado a ser un importador de sistemas extranjeros? Es una buena pregunta, pero recuérdese, hoy por hoy literalmente no existe la posibilidad de desarrollar sistemas jurídicos autónomos de forma excluyente. Debido a los procesos de globalización, debido al contexto de interacción entre diferentes países, entre diferentes modos de relación económica que existen, es prácticamente imposible ubicar y encontrar algún sistema jurídico sumamente novedoso y además excluyente, ¿correcto? El hecho de que el Perú haya muchas veces importado normas para aplicarlas en nuestro contexto, esa es una constante que normalmente se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque se ha asumido literalmente que no existe la posibilidad de hacer un estudio de nuestras propias características. Y ese es el gran error. Por eso es que aplicamos muchas normas de carácter internacional que no aplican en nuestro país. Les doy un ejemplo sencillo. Si ustedes revisan el contexto del Código Civil, se van a dar cuenta que inclusive hay un tratamiento de cómo se dividen las tierras en caso los ríos cambien de curso. Viene una gran pregunta. ¿En nuestro país existen ríos navegables? No, ¿sí o no? Bueno, eso se estableció en el Código Civil de Napoleón Bonaparte debido a que en Europa sí existen ríos navegables. En el Perú no. Y sin embargo nosotros lo aplicamos. ¿Correcto? Entonces son elementos sumamente condicionales y cuestionables. Les doy otro ejemplo sencillísimo para que vean cómo es que hemos aplicado incorrectamente costumbres y normas venidas de otros sistemas jurídicos. Imagínense si somos el padre de una novia que se casa hoy, ¿correcto? Y al mediodía debió llegar el vestido de novias. Llega a las 8 de la noche en que se tenía que casar. ¿Y qué es lo que te dice el Código Civil para el día de mañana? Tienes dos opciones la novia. O reclama que llegue su vestido de novias, o pide una indemnización y ya no pide, ¿qué cosa? Que llegue el vestido de novias. Pregunta, si le preguntamos a cualquier novia en el mundo, le va a decir, ¿qué cosa? ¿Para qué quiero el vestido de novias? Ya me casé. Eventualmente algunas sí dirán, sí quiero el vestido de novias, y sí quiero que llegue, por un tema simbólico. Esos conceptos de dualidad contradictoria las tenemos porque cuando se hizo el Código Civil francés, cuando se hizo el Código Civil de 1984, cuando se hizo el Código preexistente y cuando se hizo el primer Código en 1862, lamentablemente lo que existían, ¿qué cosa? Eran cruces y contradicciones entre el derecho francés y el derecho italiano. Y por eso es que tenemos problemas que inclusive los civilistas a nivel de acto, de negocio y eventualmente de obligaciones no se ponen de acuerdo. Ese es el gran problema de aplicar normas sin tomar en contexto, ¿qué cosa? ¿Quiénes la van a aplicar? Gracias, profesor. Del participante Wilfredo Herrera. Buenas tardes, doctor Bermúdez, pero en nuestra Constitución no está especificado el orden de los apellidos. Se utiliza el paterno seguido del materno, pero constitucionalmente no está interpretado aún. El artículo 20 del Código Civil establece un orden, pero hoy en día hay una disyuntiva en el tema.
¿Cuál sería la reforma para cristalizar el orden en la inscripción natal? Gracias. Lamentablemente, en este caso, el Tribunal Constitucional generó o va a generar un problema social muy grave. Les comento por qué. Desde 1500, cuando Isabel Católica determinó, ¿qué cosa? El uso de apellidos por un tema de identificación de los futuros contribuyentes a las arcas de su reino, ¿correcto? Hasta literalmente el año 2022, 21, se generó una costumbre. Y la costumbre es constante reiterativa. Como no existe efectivamente una norma específica sobre el particular, supuestamente deciden las partes. Imagínense entonces un contexto en el que la mamá diga, primero va mi apellido y luego va el tuyo, que es el papá. No se ponen de acuerdo. ¿Quién va a decidir? El juez. ¿Y el juez sobre qué va a decidir? Sobre la base de la costumbre. Pregunta, ¿para qué se generó entonces un inconveniente? Ese es el gran detalle, ¿correcto? Y no solamente es el único detalle. La Corte Suprema también ha detallado qué cosa, que con respecto a la identidad, sí es posible hacer cambios significativos cuando, por ejemplo, hay situaciones de bullying, o inclusive se puede adicionar el apellido materno al apellido paterno si es que este señor tiene una connotación o una imagen social significativa. Pregunta, ¿eso dónde está? ¿En qué parte de la costumbre existe eso? No, son elementos que lamentablemente se han interpretado incorrectamente y que contradicen un elemento significativo que busca el Estado, que se llama seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es un valor superior a lo que tiene qué cosa en evaluación en el concepto de identidad. Porque además, esa es una identidad que supuestamente ha sido aplicada desde el Estado hacia la persona, pero nunca se buscó identificar que esa persona se sienta qué cosa, a gusto, con respecto a lo que proyecta, tanto en lo social como a nivel interior, en una pésima interpretación del caso Hellman contra Uruguay del año 2011. ¿Y saben por qué? Porque supuestamente se aplicó el concepto de identidad dinámica. Pregunta, en el caso Hellman contra Uruguay, la señorita Hellman ya tenía 40 años. Y durante 40 años siempre pensó que su familia que la había criado era una familia biológica. Cuando se enteró que no era una familia biológica y que inclusive habían cometido un delito contra ella siguió manteniéndose, ¿qué cosa? Muy apta y muy vinculada a su familia que la había criado. Esto es identidad dinámica. A un menor no le puedes aplicar una identidad dinámica. Es totalmente incongruente. Esos son los grandes elementos que nos permiten decir, si la costumbre te fija una condición que no ha sido impuesta en la ley, recuérdase, la ley siempre respeta y siempre valora el contexto de la costumbre. Si la ley va contra la costumbre, lamentablemente se van a desarrollar cosas, condiciones negativas en la sociedad. Y eso va a provocar qué cosa, que aquella pareja que esperó alegremente el nacimiento de un hijo, literalmente comienza a tener qué cosa, niveles de oposición y probablemente se separen, justamente a raíz de la qué cosa, identificación del orden de apellidos. Un error lamentable. Pregunta de la participante Camila María Montes Flores. Si no es apropiado utilizar el término civil law al sistema jurídico de nuestro derecho, ¿cómo debemos referirnos a este último? Muy buena pregunta. Conforme se ha detallado en la exposición, nuestro sistema jurídico tiene 4 nominaciones. Las 2 primeras responden a un derecho sustantivo, esto es, respecto a figuras jurídicas, y las 2 últimas responden a un sistema procedimental que desarrolla el contexto procesal y judicial. Nuestro sistema jurídico es romano, germánico, canónico, francés. ¿Correcto? No es un sistema estático, es un sistema dinámico. Por eso es que cuando hay situaciones de lagunas del derecho o antinomias, el propio sistema tiene mecanismos de solución. ¿Correcto? Cada uno de estos elementos le aplicó un elemento tan significativo, pero basándose siempre en una característica general. ¿Cuál? La ley. La ley con sus bases abstracta, general, atemporal, vinculante, son prácticamente, ¿qué cosa? Continuadas por estas 4 denominaciones en forma complementaria. Muchas gracias, profesor. De parte de la participante Jimena Gabriela Alvites
Wilkawari. ¿Cómo se objetiviza la aplicación de principios del sistema normativo andino en el sistema jurídico occidental? Bueno, el ejemplo es justamente el concepto del Servinacui. El Servinacui, que había surgido en el mundo andino antes inclusive de la existencia de los incas, que implicaba el concepto, ¿qué cosa? De formalización de una relación privada ante la comunidad. Y por eso es que la comunidad le asignaba topos. Estos señores provenían desde épocas de Chavín y de Caral, ¿correcto? Por eso es que, por regla general, ante la comunidad, esa pareja, dualidad en el mundo andino, desarrollaba una vida ante terceros. Pero por cuestiones prácticas, esa relación estaba sujeta a una condición. ¿Cuál? La publicidad. ¿Y cuál es el elemento de publicidad? El justamente mantener una vida común, ¿correcto? En términos prácticos, mucho de la doctrina de derecho de familia en la actualidad siempre pensó que era ¿qué cosa? Una cuestión de previa relación. Pero un momento, esto es muy parecido, muy equivalente a lo que desarrollaron los romanos antes de la guerra contra los sabinos. Al raptar a las mujeres de los sabinos, los romanos tenían el concepto de nupcias. Y las nupcias eran matrimonios privados, establecidos por ¿quiénes? Por los paterfamilies. Cuando ya se generó la guerra contra se desarrolló el concepto de guerra, los romanos aplicaron el concepto de matrimonio como derecho público. Por eso es que hoy por hoy cualquier situación matrimonial está vinculada principalmente a la ley y a la formalidad establecida por ley. Cuando una relación convivencial en la actualidad se quiere formalizar, tiene varios mecanismos. Uno, registra fecha cierta, se inscribe. De repente recién comienzan a convivir la pareja, no importa, pero cuando cumplen los 2 años se formalizará. 2, cuando llegan a tener los 2 años y se formaliza. Recuérdense que no todas las parejas quieren formalizarse, ¿correcto? Por eso que tienen 20, 30 años de convivencia y nunca lo han hecho. El problema viene en la época de sucesión, ¿correcto? Y la tercera de ellas, cuando se formalizan y se registran, ¿correcto? Para efectos de establecer sus derechos. Tan es así que en el año 2020 se estableció a nivel de precedente en el ámbito del tribunal registral que los convivientes pueden, ¿qué cosa? Establecer una división de patrimonios. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico detallaba que el fin supremo del Estado y la sociedad es ¿qué cosa? La persona. Y si las personas son las que forman relaciones matrimoniales y convivenciales, ¿cuál era el elemento negativo como para no permitir a los convivientes desarrollar patrimonios independientes? Ahí se desarrolló ese concepto y proviene del mundo andino. Se agradece. Finalmente, una última pregunta del participante Félix Tito Ancalle. ¿Se puede hablar de una base ontológica, epistémica y axiológica del sistema jurídico andino? De ser así, ¿cómo se presentan estos fenómenos? Bueno, sí los existen. Les doy ejemplos, 2 ejemplos, uno histórico y uno muy contemporáneo. Señores, la gran mayoría de los que vivimos en Lima venimos de familias andinas, ¿correcto? Basta con que veamos una fiesta regional andina y nos vamos a dar cuenta que el concepto de comunidad es un elemento vivo, ¿correcto? Y los elementos de comunidad no se trata solamente de festejo y de diversión. Recuérdese que muchas de las comunidades andinas, hasta la fecha, ejecutan trabajos colectivos para beneficio de todos. Limpieza de regadíos, limpieza de canales, construcción de puentes. Es más, en Cusco se mantiene todavía la tradición de construir puentes andinos, incaicos, ¿correcto? Esos valores tradicionales que hasta el día de hoy persisten y sobreviven son justamente la mejor manera de describir el concepto de solidaridad, ¿correcto? La mejor manera, véase los matrimonios, por ejemplo, entre los huancaínos. ¿Por qué cree que se hacen inmensos regalos de corte patrimonial? Porque el concepto de solidaridad implica ¿qué cosa? Que al siguiente matrimonio, el beneficiado con algún regalo, ahora, en el futuro, tiene que comportarse de igual manera. Ese concepto es de solidaridad, ¿correcto? Antes que no robar, no ser flojo o no mentir, que son valores creados en la República,
el concepto de solidaridad es mucho más sólido. Y segundo ejemplo, para muchos, eventualmente no podrán tomarlo en cuenta, pero el concepto que fundamentó la mejora de nuestro sistema financiero y bancario no se sustentó por una política pública, sino por una acción de corte social. Las juntas son justamente un reflejo de aquello que antes se denominaba MITA. Todos trabajaban para efectos de colaborarse, ¿correcto? Y esas juntas, que implica que entre varios se junten para dar un dinero de forma periódica y se va beneficiando a cada uno, ¿correcto? Es justamente una referencia andina. Eso generó ¿qué cosa? Un cooperativismo que luego se generó ¿qué cosa? En el manejo de MIPES y pymes respecto de ¿qué cosa? Los créditos financieros que activaron la economía peruana. En los años 90, cuando los bancos se dieron cuenta de esto, comenzaron a comprar ¿qué cosa? Las EDIPYMES. Y a partir del 2000 se unificó. Y por eso que la gran mayoría de bancos compraron ¿qué cosa? Esas cajas. Ese sistema, señores, es normativo andino, el concepto de solidaridad, porque inclusive el concepto y manejo de los intereses estaba sujeto a ¿qué cosa? A las reglas que aplicaba determinada comunidad. No era siempre aplicable bajo los mismos criterios en los demás mercados o en las demás localidades donde se aplicaba ese mismo concepto. Y ahí se van a dar cuenta. De ahí surgió, por ejemplo, todo lo que existe en Lima Norte a través de, ¿qué cosa? Unicachi. Pero son elementos sociológicos que evidentemente no son muy valorados porque normalmente esto no se toma en cuenta. Pero son muy vivos y están presentes en la actualidad. Muy agradecido. Hemos concluido el rol de preguntas y a nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, reiteramos el cordial agradecimiento al profesor Manuel Bermúdez Tapia por la presente conferencia, muy significativa, y asimismo agradecemos a todos nuestros participantes el haber acudido a esta cita académica. Con ello, damos por concluida la presente actividad académica y nos pasamos a despedir. Muy buenas noches, profesor Bermúdez Tapia. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Muchas gracias.